Y vamos a empezar entonces con implantes. Resulta que muchas veces en la profesión, al ejercer la profesión, puede llegarnos un paciente que le habían hecho implante y que luego, o implantes, y que luego su odontólogo ya no se encuentra en el lugar y en fin, se ha ido, cualquier problema. Y entonces tenemos nosotros la, el reto de realizar ese implante, es decir, la rehabilitación, que apenas el otro lo vemos prácticamente ni en 20 minutos. Y vamos a ver qué pasa con este tema que se denomina iatrogenia. Iatrogenia, ¿qué piensan que es la iatrogenia? ¿Alguien podría decir? ¿Qué les suena la palabra iatrogenia? Un error que comete el odontólogo. Un error que comete el odontólogo. Después, ¿alguien más? ¿Alguien más? Un daño, un daño, ¿Cómo? un daño que se ejerce hacia una persona que es causada por el médico o por el odontólogo. Ah, ya es un daño producido por el odontólogo. ¿Y ustedes piensan que si alguien produce iatrogenia, tiene problemas legales? Sí, doctor. Ya. A ver, entonces van a tomar en cuenta esa cuestión de que si producimos iatrogenia, vamos a tener problemas legales. Iatrogenia, iatrogenia dental. Daño o complicación que causa el propio tratamiento o el dentista sin mala intención. Esto es importante, ¿no? Es un daño que el odontólogo, el profesional, causa sin mala intención. Viene del griego iatros, médico, y genia, que es originado por el médico. Es una patología, es un daño, como han dicho, producido por el médico y en este caso por el odontólogo. Esto de que viene acá es importante en el sentido de que dice, no es negligencia, es un riesgo que existe en todo procedimiento, aunque el dentista haga todo bien. No es algo que lo hace por falta de conocimiento, no, sino es porque el tratamiento a veces puede producir daño, así el dentista no quiere hacer, se produce. Y entonces, pero sin embargo hay que tener ciertas precauciones y hay que tener el conocimiento necesario para no producir la iatrogenia, que no es negligencia, que existe en todo procedimiento, aunque el dentista haga todo bien. Entonces, tienen que tener y tenemos que tener ese, eh, ese conocimiento bien asentado en nuestra mente. La iatrogenia es una complicación prevista del tratamiento. Por ejemplo, si uno va a sacar una muela, hay una exodoncia, nosotros sabemos que se puede fracturar. Nosotros sabemos que le puede dar una alveolitis.
una hemorragia, pero no es una complicación prevista en el tratamiento. ¿Sí? ¿Y dónde está bueno, mi punterito está buscando? Entonces, complicación prevista en el tratamiento. La negligencia quiere decir, o es igual, a que no siguió los protocolos, no esterilizó, no diagnosticó bien. Esa sería la negligencia. En cambio, la iatrogenia es una complicación prevista, se puede prever, pero que cuando haces el tratamiento puede suceder. Y no porque vos hayas cometido algún error o no sigas el protocolo. Todo has hecho bien, pero resulta que se rompe, resulta que le da que no se forma el coágulo y le da una alveolitis. Los ejemplos más comunes en odontología, la anestesia puede producir parestesia, en endodoncia puede haber una perforación de raíz, el instrumento puede fracturarse, en caries puede haber sensibilidad posoperatoria después de que has eliminado la caries, has hecho la obturación, puede haber sensibilidad posoperatoria que generalmente se pasa o es que se pasa o tienes que repetir la obturación, pues, ¿no? Al tallar una corona, por ejemplo, puedes rayarlo el diente de al lado, o puedes cortarlo, qué sé yo, pero principalmente se raya el diente de al lado. En extracciones, alveolitis, fractura de raíz, el hueso, al sacar la muela, se puede producir una comunicación bucosinusal, pero esas cosas pueden suceder y habiendo seguido el protocolo. En ortodoncia siempre hay una reabsorción radicular, en fin. Entonces no tenemos que olvidar, nosotros sí tenemos que tener mucho cuidado porque los procedimientos odontológicos terapéuticos pueden dañar más que la enfermedad que se intenta curar. Por ejemplo, nosotros estamos queriendo curar a un desdentado y queremos hacerle un hermoso puente y al tallar las piezas hemos producido una iatrogenia en el sentido de que no le hemos puesto irrigación. Entonces ha subido mucho la temperatura y puede ser de que ha habido mortificación pulpar. Entonces, para no producir iatrogenias, nosotros tenemos que conocer y ver los límites que tienen nuestros tornos principalmente. Toda preparación, así sea una obturación, sea el tallado de un muñón para colocar una corona, provoca algún daño. Provoca el daño a la prolongación de los odontoblastos que están en los túbulos dentinarios. Y al remover la dentina, entonces también se va a volver la pieza dentaria más sensible. Los odontoblastos quedan temporalmente o definitivamente inhibidos para la dentinogénesis y en la pulpa se presenta una inflamación aguda o crónica. O sea, nosotros tenemos que ver que no cometamos algunos errores que nos llevan a la iatrogenia. La velocidad de corte tendría que ser unos 40.000 revoluciones por minuto, idealmente.
aquí dice 4.000, pero eso sería para baja velocidad. En alta velocidad, 40.000. Ahora, nosotros tenemos que tener nuestros instrumentos para hacer cualquier procedimiento en operatoria o en prótesis fija con fresas que sean nuevas, porque si la fresita ya está usada y no es nueva, no es nueva, vamos a decirlo, nosotros hacemos una presión excesiva, porque decimos, ya no está cortando bien esto, y le aumentamos la presión, y cuando aumentamos la presión, aumenta el calor. Entonces tenemos que tomar en cuenta que tenemos que utilizar nuestros elementos rotatorios y no sobrepasar, dice, la presión de 60 gramos. Aunque se prolongue el tiempo de fresado, el calor generado será menor. Y utilizar fresas nuevas, porque está viejita nuestra fresa y nosotros, como vemos que no está funcionando, no está cortando bien, aumentamos la presión y aumentamos el calor. No sobrepasar presión de 60 gramos. ¿Cómo podemos saber? Me imagino que alguien ha de tener una balancita de esas digitales, ya sea en la casa o ya, no sé, de alguna manera. Hay balanzas que a veces hay en la casa para pesar harinas, para pesar el azúcar, para cocinar algunas cosas. Ahí tienen que hacer la prueba y colocar su mano y hacer una presión que llegue a los 60 gramos, y para tener más o menos la idea de qué presión tienes que hacer en las piezas dentarias. A la pucha que ha aparecido un rojo. Es fundamental el uso de instrumental afilado al iniciar cualquier tratamiento, ya que a medida que se pierde filo, el operador se ve obligado a ejercer más presión, ocasionando más calor. La fresa debe estar en contacto con la superficie solamente de 3 a 4 segundos. Ahí tenemos que interrumpir el contacto, pero la refrigeración debe ser continua. Esta es una lámina muy, muy importante para nosotros. Instrumental afilado, toques intermitentes de 3 a 4 segundos. Hay que interrumpir el contacto a los 4 segundos, pero la refrigeración debe ser continua. Debe realizarse con toques intermitentes y refrigeración para evitar el sobrecalentamiento. Están reiterando esto, pero dirigiéndose inclusive al pulido de las restauraciones. Deshidratación o desecación. El corte en seco de la dentina provoca la evaporación del contenido líquido de los túbulos dentinarios, lo que produce una respuesta dolorosa que tiene una duración aproximadamente de 3 días. Si dura más de 3 días, tendríamos que preocuparnos un poco más, ¿no? Porque hemos desecado mucho. La falta de pericia, así como la carente capacitación en el manejo y ajuste de restauraciones proximales. ¿Qué quiere decir en el manejo y ajuste de restauraciones proximales? Porque aquí la falta de pericia
y la capacitación en el manejo y ajuste de restauraciones proximales. ¿De qué nos está hablando? Hola, hola. Jóvenes, nos está hablando en el manejo y ajuste de restauraciones. Aquí debería ser por proximal. Entonces nos está hablando de las superficies de contacto que tiene que existir cuando nosotros hacemos rehabilitación en prótesis fija, en operatoria, ¿no? Y que tiene que haber ajuste en proximal. Ese ajuste está representado por las superficies de contacto. Si no hay eso y no tienes la capacidad y la pericia de manejar proximal, se va a producir caries, se va a producir problemas pulpares, problemas periodontales. Claro, primero pueden ser problemas periodontales, después caries y después problemas pulpares. O sea, una lámina también bastante importante. Ahora, vamos a ver, las obturaciones altas como bajas con respecto al plano de mordida, la oclusión horizontal, las obligan en el momento del cierre bucal a desviar la mandíbula lateralmente por la acción del plano inclinado anormal que generan las restauraciones. Esto genera contracturas de tipo isométrico en los músculos. Un lado, una obturación que está chocando, que está sobredimensionada por oclusal. Entonces produce contracturas de tipo isométrico. No hay una oclusión uniforme y eso altera a los músculos de cierre bucal y se produce una gran producción de ácido láctico. Es como cuando, si nosotros dejamos una obturación alta o de repente incluso baja, el paciente trata, cuando es alta, con la oclusión hacer desaparecer esa molestia. Y cuando no tiene oclusión, hace más fuerza para que lleguen a chocar los dientes. O sea, las obturaciones altas o bajas le producen contracturas de tipo isométrico al paciente, que pueden degenerar incluso en el bruxismo, ¿no? Bueno, prótesis tanto fijas o removibles que quedan cortas en altura, obligando a un mayor nivel de contractura a la musculatura de cierre, generan la llamada contractura isométrica. Esta contractura isométrica también es para cuando nuestras coronas u obturaciones o puentes están altos. El aumento de ácido láctico, ya les dije acá que había una producción de ácido láctico superior a la capacidad de eliminación. No sé si alguna vez ustedes han mascado 2 días o un día chicle. Entonces agarras un chicle, te pones a la boca y aumentas chicle y sigues con el chicle y estás toda la tarde. E inclusive puedes jugar con tus compañeros en la escuela y decir, a ver quién masca más chicle. Y así al día siguiente tenemos una macurca, nos duelen nuestros músculos. Y eso, ¿por qué nos duele? Porque ha habido aumento de ácido láctico.
Claro, nosotros agarramos nuestro chicle, lo botamos y se acabó. Pero si la restauración es alta o baja, ese aumento de ácido láctico va a ser pues por días. Y este aumento de ácido láctico es siempre seguido de una transferencia normal de cationes intracelulares, aunque las secuelas se vean en el largo tiempo, en el largo plazo. Debes recordarse que si vos le dejas alta o baja la restauración, aquí otra vez rojo, debes recordarse que los cationes sodio, potasio y magnesio se encuentran íntimamente relacionados con el transporte de oxígeno. Se aumenta el sodio, el potasio y el magnesio, va a alterar el transporte de oxígeno. Si hay alteración de aquí, del sodio, potasio, magnesio, va a haber alteración también en el transporte de oxígeno hacia el interior de las células. La ausencia de oxígeno en el lugar de trabajo donde los colocó originalmente la naturaleza puede provocar trastornos tan severos como hipoxia celular, y la fermentación de la glucosa intracelular es un factor relacionado con la producción de, ¿qué dice? ¿Qué dice? Cánceres, doctor. Ya, entonces, es por eso que esta laminita tiene importancia, porque que se forme ácido láctico, muchas personas podemos aceptar el ácido láctico en diversa proporción, pero hay algunas personas que pueden ser más susceptibles y puede producir cáncer. ¿Ya? O sea, esta lámina también es muy importante. ¿Algunas preguntas? ¿Jóvenes siguen ahí? Hola, hola. Sí, doctor. ¿Ah, siguen? Yo pensé que se han ido. ¿Cuántos hay? 21. 21 personas. O sea que el 10% apenas va o viene a clases. Y bueno, ya se enterarán, ¿no? Sí, Ya se van a enterar y ustedes también tienen que, yo les voy a pasar con la señorita, ¿con quién les paso las cosas? Los temas, con la auxiliar de cátedra. Entonces la auxiliar de cátedra ya les va a pasar